nadie hemos tenido vida. Mis hijos en 5 años no han regresado a la escuela. Se han sido violentados sus derechos al 100%. Y bueno, yo voy a seguir luchando. Todos conocemos por ahí gente que dice, pues no tengo a mis hijos, no volví a ver a mis hijos, ¿no? A muchísimas mujeres que en algún momento has escuchado, pues que le quitaron a sus hijos. Y prácticamente la violencia vicaria es hacer daño a la madre a través de, ¿no? Es a través de, y en este caso son los hijos. Hay otras modalidades que cuando no hay hijos de por medio es dañar a la mujer con lo que más le importa, que pues obviamente nosotros, nuestra lucha es justamente por nuestros hijos. Esta violencia es tan fuerte, pero todavía más fuerte o más imposible de llevar sola. Sartre dijo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y de eso se trata, de tomar lo que hay, lo que nos fue impuesto o heredado, y moldearlo para buscar ser nuestra mejor versión. Y aquí conoceremos a esos personajes que se han atrevido, que se han arriesgado a transformar su realidad, y espero que tú y yo encontremos la motivación para hacer lo mismo. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. Hoy nos acompaña una mujer fuerte, activista, madre y víctima de violencia vicaria. Ella es Lizzy Celis, quien nos va a contar su historia y el trabajo que están haciendo ella y otras mujeres para cambiar las leyes de nuestro país, recuperar a sus hijos y cuidar a las infancias. ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Entornos. Yo soy Cristela Gutiérrez y me da muchísimo gusto que nos acompañen en este podcast, en este nuevo episodio, donde vamos a hablar de un tema que creo con el que no estamos tan familiarizados desde el término, que es la violencia vicaria. Y para eso está con nosotros Lizzy Celis, quien ha vivido en carne propia esta situación. Lizzy, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias de verdad. Y a mí me gustaría, antes de conocerte un poco más, que empezáramos explicándonos para entender qué es la violencia vicaria, cómo la entendemos. Así es, pues si bien es un término novedoso, no es una violencia nueva, ¿no? Creo que todos conocemos por ahí gente que dice, pues no tengo a mis hijos, no volví a ver a mis hijos, ¿no? A muchísimas mujeres que en algún momento has escuchado, pues que le quitaron a sus hijos. Y prácticamente la violencia vicaria es hacer daño a la madre a través de, ¿no? Es a través de, y en este caso son los hijos. Hay otras modalidades que cuando no hay hijos de por medio es dañar a la mujer con lo que más le importa, que pues obviamente nosotros, nuestra lucha es justamente por nuestros hijos, pero hay veces que no hay hijos de por medio y viene siendo un familiar que la mujer quiere mucho, una persona como desvalida, puede ser el papá, los abuelitos, algún tío, o vienen siendo también mascotas. Hay muchos hombres que les han matado a las mascotas en frente de las mujeres, o puede ser hasta algo material que la mujer aprecie muchísimo, que al tú hacerle daño, le causas un daño imposible a la mujer de superar, ¿no? Entonces, en este caso, por supuesto que madre, no hay algo más fuerte que te puedan dañar que a través de tus hijos. A veces se confunde mucho, hay mucha como controversia en el tema que si los hombres también lo viven. Y justamente es el tema que, bueno, ya llegamos hasta la Suprema Corte porque yo cuando lo vives es muy fácil de entender. Y más cuando en el tema de las parejas, cuando tenías cierta forma en la que se movían, que la mujer siempre fue la encargada de los niños, la gran mayoría son padres ausentes, y te das cuenta que a la mujer le hicieron de todo, vivió todo tipo de violencias en la relación, pero de todas, física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, de todo tipo de violencias, y en algún momento la mujer dice, con permiso, yo me voy, me quiero retirar, te alejas de este círculo de violencia del que estás viviendo, entonces al hombre ya no le está quedando nada para hacerte daño. ¿Qué le queda? Los hijos. Sí. ¿No? Estos hijos que vienen y van a veces de fin de semana, o la mujer que le dice, no puedo más, yo ya no aguanto con tanta violencia, me quiero separar, y el hombre le dice, pues tú te vas, pero los niños se quedan conmigo. Estas amenazas constantes de que si tú te vas, aquí se quedan los niños, o eres una tonta, mala mamá, no sabes qué, o sea, todo este tema que vas viviendo a lo largo de la pareja, y muchas veces cuando no es parejas, porque también ha habido muchos casos que ni siquiera el papá es presente, a veces ni siquiera conocen los hijos o las hijas, y a lo largo de los años pues los quiere reconocer y los termina quitando, ¿no? Porque viene un tema, ahora sí, de querer cobrar, o el tema económico, del solo temor de querer
pensar que te pueden denunciar por un tema económico para que tú pagues la pensión, ahí se les están robando. Entonces, la violencia vicaria es prácticamente pegarle a la mujer donde más le duele, donde sabes que no la puedes levantar, es desacreditar a la madre en frente de los hijos, es, por supuesto, la sustracción de los hijos y el filicidio, que son lo más grave que puede haber, ¿no? Pero no es únicamente la sustracción, la violencia vicaria se tiene que entender muy claro, no es la sustracción de los hijos, no empieza con una sustracción y, por supuesto, que no termina con una restitución. Es por eso que las características de esta violencia no incluye a los papás, no es separar a un niño de un buen padre, ¿no? Esto no es violencia vicaria. La violencia vicaria es un cúmulo de violencias que han vivido las mujeres a través de la relación y que terminan dándolo donde más te duele, ¿no? Por eso es que es una violencia de género que mientras no podamos proteger a nuestras infancias por medio de nosotras para que no nos violenten, pues eso va a seguir sucediendo. Liz, ¿y cómo te encuentras tú viviendo una situación así? ¿Hace cuánto tiempo empezó este martirio para ti, este peregrinar? ¿Y cómo te diste cuenta que estabas viviendo una situación así? ¿Cómo empezó? Bueno, pues darme cuenta porque me quitaron a mis hijos, ¿no? Bueno, definitivamente no lo vi venir. Yo sí tenía una excelente relación con el papá de mis hijos. De hecho, trabajábamos juntos en muchos proyectos. De hecho, la que mucha gente no sabe, la que toda la vida trabajé en sus cosas fui yo. Yo soy arquitecto y él pues tenía dinero. Entonces, tiene dinero. Pues yo me encargué de todas sus obras, hicimos muchísimas obras juntos, la que trabajaba era yo. Y en algún momento nos separamos y seguíamos trabajando muy bien, seguíamos teniendo vida social, donde estaban los niños involucrados juntos, navidades, viajes, viajes importantes, ¿no? Ocasiones de la escuela, posadas, todo este tipo de cosas. De hecho, cuando me separo y cuando esto sucede, mucha gente me dio, yo llevaba unos años separada, la gente ni siquiera sabía que me había separado. Entonces, en algún momento, él, teniendo un gran capital, empieza a tener poco flujo, porque no es que se quedó sin dinero, hace ciertas inversiones y cae en un poco flujo de dinero, empieza a tener muchos altibajos de carácter, empieza a recortar mucho el dinero, pero realmente yo trabajaba, yo nunca hice nada, al grado que duramos casi un año, yo creo que no dio un solo peso para la casa cuando siempre dio. Sí, también lo tengo que decir, ¿no? Como que cada uno dábamos muy bien nuestra parte. Y entonces hay un abogado, se le acerca y le dice el peor consejo de su vida, yo puedo creer. ¿Cómo crees que no le has dado dinero a Lizzy? Si se le ocurre demandarte, pues te va a pelar. Quítale la custodia. Y entonces mi vía crucis empieza en mayo del 2018, cuando el hombre se le ocurre intentarme quitar la custodia. Por supuesto que se lo niegan y el abogado con el que voy, digo, oye, pues mira, aquí dice que me quitaran a los niños, que romparan saladuras. Me dijo, no te preocupes, se lo negaron, los niños viven contigo. Me dijo, pero ahora sí vas a tener que hacer algo. Yo no había querido demandar nada por el tema de la pensión, que no hubiera dado dinero. Le dije, pues ahora sí. No, le dije, pues ahora sí. O sea, se metió con lo que más me importa. Yo necesito que un papel diga que yo tengo la custodia. Entonces yo meto un documento, meto una demanda en donde me dan la custodia y me dan una pensión muy alta. Entonces, en ese momento, cuando vi la pensión, dije, no, me va a hacer carnitas, me va a matar. Olvidemos, ahorita no lo voy a emplazar. Y resulta que terminamos viendo a la juez por su demanda. Se entera de la mía, él se desiste de la suya. Y en mi demanda hicimos un convenio ratificado por la juez que yo siempre imaginé que tuviera validez. Pues resulta que no. Yo, para cumplir con este convenio en este 2018-2019, decía que en el verano del 2019 mis hijos tenían que ir con él a pasar su vacación, la primera vacación de más de 7 días que mis hijos estuvieran con el papá, porque si bien era un papá que ahí estaba, era un papá de fin de semana, era un papá que no cumplía obviamente las obligaciones de un papá responsable, que llegó a dejar a mi hijo chiquito en pañales a la escuela, que no les daba a desayunar, ¿no? Entonces no era el papá modelo, pero pues era su papá, como yo decía, ¿no? Y van a tener que aprender a vivir pues como es su papá. Entonces resulta que yo tengo que entregar a mis hijos se ponen sumamente mal. Hay muchísimos videos que pude demostrar y que gracias a Dios también me ha ayudado a demostrar lo que sucedió. Y lo que hace es que el señor se lleva a los niños con engaños y no me lo regresa. Él va, miente, lo que es un delito,
se llama fraude procesal, omite y se va a otro juzgado donde obviamente dio dinero y de forma irregular en cualquier juzgado de lo familiar, que Jalisco son de los peores, pero en todo México, en 3 días, sin una sola prueba, donde mis hijos decían que estaban de vacaciones, que habían ido con su papá de vacaciones, que yo era la que los despertaba para ir a la escuela, que yo los llevaba, que cuando los fines de semana se iban con el papá, los despertaba el chofer. O sea, desde ahí te das cuenta de quién se encargaba de los niños, ¿no? Entonces, pues con todo eso, el juez determina que le da una custodia provisional al señor en 3 días sin una sola prueba. Los días que tenían que llegar mis hijos, me llega esta notificación un domingo a las 12 del día. Eso no existe, a menos que haya dinero por medio. Y pues bueno, yo hoy por hoy recuerdo pues como el peor día de mi vida. Ahí sí me tiré, se me fue el tiempo, muchas horas a llorar, no podía ni respirar porque sabía lo que se me venía. Yo conocí al papá de mis hijos, es una persona que el ego es antes que todo, ¿no? Entonces pues hablé con los abogados y hice lo que tenía que hacer. Y recuperé legalmente a mis hijos en menos de 5 semanas. Llegué a un tribunal colegiado federal donde se le obligó a que me regresara a mis hijos y empezó mi viacrucis. Ahí empezó más dinero a soltar, ahí empezó a huir. En algún momento huye de Sayulita, un pueblo al que él va mucho, ¿no? Golpea a elementos de la policía que iban a recuperar a mis hijos. Y pues los mete a propiedad privada, huyen en una panga. O sea, de verdad de película, mis hijos de verdad hemos pasado lo inimaginable. Y de ahí nadie hemos tenido vida. Mis hijos en 5 años no han regresado a la escuela. Se han sido violentados sus derechos al 100%. Y bueno, yo voy a seguir luchando. Pero pues en el camino me encontré a muchas mamás que pues vivían lo mismo que yo. Y es así como pues sabemos. Y en algún momento escuchamos esta palabra de violencia vicaria y pues le podemos poner nombre a lo que vivimos. ¿Nunca tuviste la oportunidad de ver a tus hijos después de eso? Fíjate que sí, haz de cuenta, esto sucede en septiembre del 2019, es cuando se me regresan, que mis hijos tienen que regresar conmigo, ¿no? La orden federal. Pero él les tendría que haber regresado, es que eso fue muy rápido, en agosto. Y entre agosto y septiembre, cuando él todavía tenía la custodia, porque yo también la tenía, ¿no? Porque pues nunca se invalidó la otra, más bien lo que es que fue mintió, entonces teníamos 2 custodias. En ese momento querían, el papá había dicho que me había dado 60,000 pesos, que yo les había vendido por 60,000 pesos. Entonces, y que yo había dado la casa a entregar a los niños. Ellos todo este tiempo han hecho muchas bajezas legales, como que querían un video para que me vieran en casa del papá, y pues yo creo que inventar por ahí que me iban a dar estos 60,000 pesos. Entonces yo lo que hago, me citan que por favor, pues que para ver a los niños, dije sí, y el abogado, no, porque no, sí, me vale, no voy a poner sus condiciones, en vez de que sea en el lugar donde ellos dicen, pues adentro del coche. Mi hijo había cumplido años, le llevé su pastel, me abrazó como bebé, me cargas como bebé. El grande, pues estaba muy temeroso. El grande es que definitivamente se han aprovechado mucho de su nobleza. Y él en algún momento me dijo, perdón, ma, fue en estas semanas, poquito antes de que yo tuviera toda la custodia legal, perdón, ma, por lo que dije. No te preocupes, baby, yo sé por qué lo tienes que decir, ¿no? O sea, cuando los hijos, el papá de mis hijos no es una persona tranquila, es una persona sumamente violenta, y si no hay un adulto que tenga el valor de enfrentársele, ¿por qué un niño? ¿No? Entonces, pues que mis hijos tengan que decir las mentiras que sean, y si tienen que hacer todo lo que tengan que decir en mi contra, mientras eso los proteja, no hay manera que yo pueda sentirme mal. Entonces dije, no te preocupes, baby. Dije, yo entiendo la situación. El chiquito me abrazaba, pudimos hasta pasar un buen tiempo, pero, y lamentablemente, y bien, pues a los días consigo nuevamente la custodia legal. Entonces desde ahí jamás regresaron al colegio, jamás han tenido su vida normal, han sido vulnerados todos sus derechos desde el tema de salud, ¿no? El papá de mis hijos ahora dice que, porque nada más son con los hijos míos, el otro hijo que tiene con otra señora que tiene en Vallarta, pues ese niño sí toma medicamento, ese niño sí va al doctor, pero con los míos él dice que no cree en la medicina, tampoco en el sistema educativo, cuando el otro niño sí estudia en Vallarta, ¿no? Es
cómo la desbarato, que vea que los trato fatal, que vea que no me los atiendo, que los vea en la calle, porque hoy mis hijos lo que hacen es que están, pues sí, rodeados de drogadictos, 5 años sin estudios. A mi hijo chico le han dado limosna. Hay muchísimas imágenes desgarradoras para mí, obviamente, de cómo viven mis hijos, porque justamente uno puede creer, ay, bueno, con el millonario, qué mala onda, le quitaron a la mamá, pero mis hijos han pasado frío, mis hijos han pasado hambre, mis hijos han vivido en situaciones totalmente precarias. O sea, cuando la gente ve las imágenes, y eso habla de una persona que no está bien mentalmente, ¿no? En algún momento, muchos psicólogos que veían el papá de mis hijos, esto al principio decían, te los va a matar, no te los va a regresar, ¿no? Prepárate. Yo decía, wow. Y hoy te puedo decir, hoy se quieren, hoy ya aprendió a quererlos. O sea, tantos años huyendo con ellos, conociéndolos, ya conoció a sus hijos. No los conocía, eran niños de fin de semana, ¿no? Entonces, sigue haciéndoles mucho daño, sí. Les pega donde más les duele a ellos, que también es su mamá. Claro. ¿No? Soy su mamá y por supuesto que el estarles haciendo mentir de lo que vivieron conmigo, el decirles constantemente... Invalidarte incluso, ¿no? Quitarte la figura materna es tan importante en el desarrollo de los niños que el invalidar esa imagen es hacer verdadero daño. Deja invalidar, ensuciar, ¿no? Pues que al chiquito, yo recupero a mis hijos pese a esto, yo tengo una terrible violencia institucional, yo creo que la más grande del país, tengo arriba de 270 procesos legales, en la que me han denunciado de todo tipo de cosas, he estado a punto de ir a la cárcel muchas veces, muchas de nosotras terminan en la cárcel. Es por eso que tuve que salir a redes, tuve que salir a medios, tuve que salir a contar mi historia, ¿no? Antes de que esto que existiera, antes de que conociéramos que era violencia vicaria, mi historia ya se había salido a medios. Es por eso que justamente nos encontramos muchas mamás ya en la desesperación de tener todo logrado, de por no avanzar, pues yo teniendo todo logrado no los podía recuperar. ¿Cómo llegas a este punto, Liz? ¿Y cómo tienes el dolor de perder a tus hijos? Tienes la fuerza en una sociedad todavía muy machista, la fuerza de un hombre con poder al que tienes que enfrentarte y consciente de que estás en un estado donde la corrupción va a ser la protagonista porque él conoce a la gente y sabe por dónde moverse. ¿Qué le da fuerza a Lizzy para decir, tengo que moverme, no puedo quedarme solamente llorando y lamentándome por haber perdido a mis hijos? ¿Y cómo te encuentras afuera con otras mujeres? ¿Cómo empezó ese proceso? ¿Cuándo dijiste, tengo que hacer algo más? Pues el tengo que hacer algo más realmente se dio sobre la marcha, ¿no? O sea, ¿qué me ha dado la fuerza? Pues el amor a mis hijos, porque a mí no me quitaron coches. Mis hijos eran mi vida y el ver cómo les han desbaratado su vida, nadie merece esto. Y también en este proceso he conocido gente adulta que vivió esto de chico y mucha, ¿no? Mucha ya, porque nos buscan y nos cuentan sus historias y quien definitivamente ha desbaratado su vida, no ha podido recuperarse, drogas, alcohol, una vida realmente que no pueden rehacer. A mujeres o hombres que realmente han hecho su vida algo increíble, ¿eh? No solo rehacen su vida, sino han hecho algo increíble. Hay un solo factor, que la mamá jamás los abandonó, que la mamá jamás dejó de luchar por ellos. A mí me han ofrecido muchos millones por vender la custodia a mis hijos, obviamente no. Me han dicho que si no me van a matar, pues que me maten, porque hoy me he dado cuenta que a mis hijos, para su futuro, les sirvo más muerta que viva. Les sirvo más luchando que entregándolos, ¿sabes? O sea, si les han contado que los vendí, pues en algún momento se dan cuenta que no. Existen todos los papeles que lo van a demostrar, pero el yo entregar la custodia a mis hijos sería saber que no van a recuperarse jamás, que el día de mañana no van a dejar esto atrás, ¿no? Entonces, no hay manera que los pueda dejar. Y entonces, al salir a redes, el estar muchas veces en peligro de vida, de ser encarcelada, pues me hizo salir y gritar auxilio, porque lo legal lo tengo, nunca lo he de tener, yo tengo a nivel federal, yo llegué hasta la Suprema Corte. Entonces, pero pues el papá de mis hijos tiene un gran poder económico y político, es allegado, ¿no? Su familia, pues de los más altos mandos aquí en Jalisco. Entonces, tuve que salir a redes y ahí es cuando
pues mucha gente te empieza a decir, oye, tal mujer está viviendo lo mismo, búscala. Y claro, nos empezamos a buscar entre nosotras y de repente empezamos a abrir un chat donde veas también nombres, ¿no? De separados de sus hijos. Y este chat, nos vamos a redes, empezamos a escuchar el término de violencia vicaria, que lo posiciona una psicóloga clínica forense. Ella es de Argentina, pero radicada en España, y habíamos escuchado el término y lo empezamos a ver y dijimos, no, pues es que esto estamos viviendo, ¿no? Nos lo describe tal cual. La violencia vicaria, la característica que tiene de ellos, esta psicopatía, es tan similar desde el taquero hasta el heredero de la tequila más conocido del planeta. Son igualitas. O sea, las capacidades económicas es diferente, ¿no? Pero la psicopatía, el cómo se mueven. Entonces, cuando nos fuimos encontrando y cuando fuimos leyendo, dijimos, esto estamos viviendo. Entonces salimos a redes, todavía más, ya muchas unidas, y pues pusimos, vivimos violencia vicaria, vivimos esto, si te amenazan con quitarte a tus hijos, si te tienen separada de ellos, si te han inventado procesos, porque esa es otra cosa, te mueres, ¿cómo le haces para que te quitan lo que más amas en tu vida? Ahora enfréntate a unos procesos legales, pero todavía la vergüenza porque la sociedad es fuerte. Claro. ¿Pero por qué le quitaron a tus hijos? Pero espérate la peor, te denuncian por violencia hacia tus hijos, ¿no? Entonces, y donde hace partícipes a tus hijos, es horrible, es fuertísimo, es una vergüenza. Y dices, ¿me denunció por qué? Por violentar a mis hijos, cuando todavía los he cuidado y el que los violentaba era él. O sea, ¿cómo? La verdad es sumamente fuerte, ¿no? Entonces, a la hora que todas nos encontramos y todos nos damos cuenta que todas estábamos denunciadas, que haz de cuenta que hay un manual, es cuando nos vamos a redes. Entonces nuestro chat creció enorme, nos tuvimos que empezar a organizar, pusimos nombre y apellido a lo que estábamos viviendo, hicimos una colectiva. Y bueno, crecimos tanto que nos tuvimos que organizar. Estamos en todos los estados, pusimos representantes y escuchamos eso de que en España, pues la violencia vicaria, había una ley vicaria. Y dijimos, wow, o sea, de verdad te lo digo. Yo dije, qué increíble, o sea, yo lo veía en 20 años, ¿no? Que en México pudiéramos tener eso. Pues dijimos, bueno, todas ya habíamos luchado y habíamos tocado todo tipo de puertas, porque yo como niña en Halloween, o sea, ahí vive tal político, a lo mejor te puede llegar y me bajo y toco. O sea, ¿qué me pueden decir? Que no, ¿no? Es lo máximo. Entonces todas habíamos tocado muchas puertas de autoridades. Entonces hoy sí fuimos y dijimos, oigan, pues esto que estamos viviendo se llama violencia vicaria, y fíjense que pues es ley en España, y fíjense, entonces ahí sí tuvimos el apoyo de muchas autoridades, y bueno, pues hoy ya la ley vicaria es ley. Jamás me imaginé, o sea, todo lo que empezamos con esto, en menos de 2 años y medio logramos la ley, en menos de año y medio, de hecho, en Jalisco. En Jalisco. Olvidemos de Jalisco. O a nivel nacional. A nivel nacional tenemos 29 estados de la República que ya es ley. En noviembre del 2023 se sesiona en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, no fue que fue el primero, pero en noviembre del 2023 queda como ley federal, se publica en enero del 24, entonces la ley vicaria también ya es ley federal, códigos nacionales civiles y también penales. Entonces, crecimos muchísimo, ¿no? Ahí sí, de verdad, el tema, jamás nos imaginamos llegar tanto y que lo fuéramos a vivir y que lo usáramos también en nuestros procesos, ¿no? Ya, porque muchos que estábamos viviendo esto, ya hoy lo están pudiendo utilizar y poder demostrar que es lo que están viviendo, ¿no? ¿Y eso abre para ti una esperanza hoy para todas o todavía está lejos porque solo es un papel, como muchas leyes? Así es. Para mí, no. En realidad, yo no necesitaba la ley para poder recuperar a mis hijos legalmente, ¿no? Yo nunca los he perdido. De hecho, todo el tiempo legalmente los están buscando, ¿no? Las autoridades, y que los tengan totalmente comprados es otra cosa. Pero sí para muchísimas mujeres. Sí para muchísimas mujeres que no tienen este tipo de contrapartes con tanto poder económico, donde los jueces y las autoridades en Jalisco han hecho cosas tan burlas como hacerme pasar por 16 juzgados, ¿no? Entonces, hay mucha esperanza para muchísimas mamás. De hecho, lamentablemente es que Jalisco, cuando alzamos la voz, pues no le gustó a nuestras autoridades. Sabemos que vivimos en uno de los estados de más violencia hacia la mujer ahí, pero por parte de las autoridades. Deja tú los números que se ven en la calle. Nosotros que estamos en todo el país podemos ver la diferencia de cómo se nos trata en un estado y cómo se nos trata en otro. En Jalisco somos realmente ignoradas. Se nos ha dado con la puerta en la nariz, ¿no? Se han enojado mucho por demostrar que no están funcionando las cosas en vez de querer escuchar y saber qué podemos hacer, ¿no? O tratar de hacer algo.
En Jalisco la violencia institucional y la violencia por parte de las autoridades es mucho peor que en cualquier otra parte del estado. De hecho, hace unas semanas vinieron compañeras de otras partes del país y dijeron, ¿qué es esto? Nunca nos había tocado ver tanta violencia por parte de las autoridades, el cómo se nos trata de mal por haber abierto la voz, alzado la voz. Entonces, pero en otros estados, de verdad, está habiendo resultados increíbles. Lamentablemente, pues sí, esto tiene que tener consecuencias y ya hay varios señores presos por violencia vicaria. Por supuesto que muchos niños restituidos con sus mamás y que, por supuesto, muchísimas mamás que habían sido denunciadas y ya estaban vinculadas a proceso, empieza a haber resoluciones absolutorias porque se juzga con perspectiva de violencia vicaria. Dicen, a ver, tú te das este proceso, tú estabas luchando por la custodia, el señor en algún momento te inventó esta carpeta, que sí, judicializamos y hasta te vinculamos a proceso. Pero las pruebas dan todo a que te lo hicieron para quitarte a tus hijos, para alejarte de tus hijos. Entonces, resoluciones absolutorias a favor de las mamás. Esperamos en Jalisco algún día tener estos resultados, que realmente se pueda, en vez de que nos castiguen como se están castigando, porque yo sí puedo creer que hemos vivido represalias por parte de las mismas autoridades, pero pues de todas maneras no tenemos a nuestros hijos, de todas maneras tenemos que salir a luchar, ¿no? Entonces, el tener que hacer un cambio se vino como parte de nuestros procesos, ¿no? El poder ayudar a muchas más mamás. Pues si yo estoy tocando las puertas para mí, no me cuesta nada tocarlas para las demás, ¿no? Y ha habido muchos muy buenos resultados. También en Jalisco tenemos autoridades que han sido mucho más afín, que han sido mucho más empáticas y que han apoyado. Hemos recuperado muchos niños, hemos sacado de la cárcel a mamás relativamente rápido. Entonces, pues sí, hay mucho por hacer. Estamos empezando de ceros, pero bueno. Esta parte de salir, de tener este dolor, de hacerle frente y encontrar como un mundo de mujeres que están viviendo lo mismo que tú. Y como decía, si estoy tocando la puerta para mí, la puedo tocar para alguien más. ¿Te ha hecho encontrar a otra persona en ti, a otra Lizzy con mucho más fuerza, con mucho más valentía, sentirse cobijada también? ¿Has encontrado como algún lado bueno en esta historia al saber que puedes apoyar a otras mujeres? Pues sí, definitivamente el tema del cobijo y de no sentirte que estás sola es increíble. El tema del apoyo, del poder estar con nosotras, podernos acompañar en audiencias y saber que puedes hacer algo más con tu simple presencia ha sido muy satisfactorio, ¿no? Pero también para mí, de manera personal, cuando fue la restitución de mis hijos, ver a mis compañeras en la lluvia mojándose, arriesgando su vida, porque un amigo del papá de mis hijos les aventó la camioneta y las pudo haber atropellado, ¿no? Y de repente se dejaron ir todos los escoltas y gente armada y ellas allá afuera y mojándose, y terminamos en Ciudad Niñez y salimos a las 5 de la mañana y yo en la camioneta a verlas a todas afuera. No, bueno, pues ahí sí que te puedo decir, de verdad es que es un apoyo total, ¿no? El saber que si algo me pasa, que si el día de mañana me desaparecen, porque también yo sé que por ahí se ha tocado la puerta, pues mi lucha no quedó en silencio, que mis hijos se van a enterar de todo lo que he hecho por recuperarlos. Ellos saben, cuando yo recuperé a mis hijos, obviamente el grande pues ya está más grande y un poco anda pues con un poco misógino, si te podría decir, ¿no? Y hay feminazis y ya tenemos nuestras discusiones, nuestros grandes debates al respecto. Pero pues era algo que era poco a poco y era separarte de donde estaba y era algo que tenía que vivir con terapia y tenía pues que separarse de este tipo de pensamientos, ¿no? Que lamentablemente no se logró, que el papá los vio tan contentos que me los volvió a quitar, se los llevó de una manera burda, utilizando al más grande, pero el más chiquito conocí a todas y cada una de mis amigas, a todas y cada una de las mamás, como que ellos nos buscan en redes. Cuando las llegó a ver a mi casa, me decía, mamá, esas son tus mamás, ¿verdad? Y dice, sí, baby, son mis mamás, yo no atendía a O sea, no mamás. son indiferentes a tu lucha. No, para nada. Y todos los hijos, es lo que yo les digo, yo sé que es bien fuerte salir a redes, pero los hijos nuestros nos buscan, ¿sabes? Sí saben que estamos ahí. Mi hijo las identificó a todas y me decía, tus mamás, mamá, ¿qué dicen los hijos de tus mamás? Y yo le decía, porque no iba a hablarle mal del papá, no le iba a hacer lo mismo que le hicieron de cuando estuvo con el papá. Y le decía, baby, lo mismo que a ti. Los hijos de mis mamás, cuando no están con mamá, pues dicen que no la quieren ver, que le tienen miedo. Pero cuando están con mamá,
pues se ven igual de contentos que tú. Y ya nomás me ponía su sonrisota, ¿no? Y este conflicto, el haber visto a mis hijos tan contentos, ver a mi hijo chiquito que diario me decía abrazado de mí, porque yo lo compartí mucho en redes, porque justamente la restitución fue muy fuerte. De ahí, híjole, empecé a sufrir una violencia terrible mediática, que me muriera. El papá fue a inventar que se llevaran a sus hijos presos y que los habían golpeado. No, unas bajezas terribles. Entonces para mí era importante que se demostrara cómo estaban los niños. Sabían que a los 3 días mi hijo me deseó abrazado de mí, que nos íbamos de la mano, que volvía al colegio. Y es increíble porque esto no es amor a los hijos. Cuando lo llevé a comprar sus libros, de verdad, yo no me solté llorando porque me tenía que ser muy fuerte, pero lo veía escogiendo sus cuadernos, sus lápices. Un niño que tenía 3 años y medio sin ir al colegio, y decía: mamá, este cuaderno, este lápiz, mamá, este borrador. Lo llevaba al colegio y decía: amo mis libros. Y dices, ¿cómo se ha atrevido a hacerles tanto daño? ¿Cómo se ha atrevido a desbaratarle su vida de esta manera, no? Y hoy pues nuevamente no están en la escuela. El papá no soportó ver esto, convenció al grande, me los volvió a quitar. Y el daño es enorme. Te digo, mi hijo chico obviamente era el que más cosas decía, sin querer hablar mal del papá, porque nunca lo hizo. Sí decía cosas como: ¿por qué me cuidas tanto, mamá? ¿Por qué me cuidas tanto? ¿Así cuidan las mamás? Así no cuidan los papás, ¿no? Decía yo: baby, toda la vida te he cuidado igual. Toda mi vida te he cuidado igual. Mamá, te sigue importando más el dinero que yo. Y entonces decía: ¿cómo se atrevió a decir estas cosas? No, mi vida jamás me ha importado más el dinero que tú. Cosas, como te digo, el tema médico, que han sido totalmente desatendidos, que el Señor dice que no cree en la medicina cuando su otro hijo sí toma medicina, ¿no? O sea, no cree en la medicina para mis hijos, pues porque sabe que yo sé que les está causando daño y pues que me duele terriblemente. El hijo chiquito me decía: mami, es verdad que pedías mucho dinero para mis medicinas, y no, porque yo nunca he viajado sin ellos. Yo realmente siempre viajaba con ellos, ¿no? Y te lo gastabas en nuestros viajes. Y, o sea, ¿cómo les puede hacer creer esto? Entonces, pues obviamente era: piénsale cómo no hablar mal de papá. Y yo decía: baby, ¿tú crees que tu papá cree en las medicinas? No. ¿Tú crees que si hubiera pedido dinero para medicinas, me lo hubieran dado? Entonces ya su caridad de satisfacción de: es mentira lo que me decían, ¿sabes? De, no, y ya. Entonces, no. Entonces, el daño en las infancias ha sido enorme. Justo te preguntaré al respecto. Cuando un hijo vive una separación tan violenta, porque al final de cuentas, aunque no haya un contacto físico, es una violencia durísima, la violencia emocional, muy difícil de borrarla después. En este vaivén, que de repente ya tienen tanto tiempo con su papá y seguramente escuchan cosas, seguramente les dicen cosas, no solo es cómo los tratan o cómo los esconden, que eso ya en sí es un impacto tremendo, sino todo lo que les dicen. ¿No te da miedo ir perdiéndolos, que se les olvide quién era su mamá? Mira, claro que me da miedo, porque sé que es mucho daño, pero vivieron conmigo 14 años el grande, que ha habido mucho dinero por medio, que hoy tiene la rampa para patinar más grande que existe, pues no sé si en el país o por lo menos en Jalisco o en muchos estados, a pie de su cama, porque le hicieron la rampa más grande cuando se lleva a mi hijo chico. Pues digo, obviamente sí, pero también sé qué tipo de papá tienen, también sé qué están enfrentando, y no voy a hacer más para que ellos lo sigan violentando, ¿no? Yo creo que son chavos que crecieron bastante bien, que crecieron con mucho amor y que tienen las tablas para estar soportando lo que están soportando, ¿no? Hay muchos niños que se han intentado suicidar, hay niños que han matado. Entonces, si mis hijos tienen que decir lo que tengan que decir para sobrevivir, para tener privilegios, para tener hasta dinero, ¿no? Porque con eso pues ya tienen para comprarse para cualquier otro tipo de cosas. No me importa. Yo creo que mi lucha pues la van a ver tarde que temprano, conocen de ella, pero sobre todo ellos saben que las cosas no están bien, porque si tú tienes que decirle a un juzgado una y otra vez una mentira y di esto y de esto, y tú sabes que no lo viste y nos vamos a tener que ir, si las cosas estuvieran bien, si realmente lo legal fuera como les está pintando el papá, pues
hubieran ido al colegio desde el día 1, no hubieran tenido que dejar de estudiar, porque como yo tenía la custodia, pues por eso nunca lo llevó. No tendrían que mentir, no tendrían que cambiarse de estado a cada rato, ¿no? Y no es porque yo tenga un séquito de matones, de hecho, todo lo contrario, el papá de mis hijos, mi vida sí está en peligro, sí está en riesgo. Cuando viene la segunda sustracción, pues él lo que hace es que contrata abogados de la maña para que me amedrenten, para que yo les tenga miedo. Y bueno, son estos abogados que hace una semana salieron en los periódicos, ¿no? Entonces, a ese tipo de gente me he enfrentado. El día de mañana todo está en papel. El día de mañana mis hijos, el grande por lo menos, que puede estar confundido, pero que es el que lleva más tiempo conmigo, ¿no? Y es el que ha tenido que decir las mentiras. Pues cuando algo tienes que mentir, cuando tienes algo que ocultar, es porque algo no está bien. Es porque no te están diciendo del todo sinceros. Yo espero que tengan la capacidad también para entender lo que vivieron, ¿no? Y una parte de tu hijo mayor que dices que podría estar confundido, incluso podría ser culpa, ¿no? Claro, Porque sus ojitos. Claro. Hace poco lo vi bueno, también ya me maltrató físicamente. Hace poco lo vi en un juzgado empoderado con la abuela, ¿no? Porque la abuela pues siempre fue la que quiso estar ahí. Con el papá y con un séquito de abogados y escoltas y una cantidad de gente. Pero sus ojitos nunca me dieron la cara, ¿no? A mi mamá, que fue con la que más estuvo cuando lo restituimos, cuando regresó conmigo, mi mamá era su compañera día y noche, su compinche, la llevaba, la compraba, la acompañaba, todo lo que quisiera. Tampoco le pudo dar la cara. Cuando lo hacen hablar y decir estas mentiras, la misma gente del juzgado dijo, bueno, pero que no le vieron la cara al niño, ya no es niño, ya tiene 18 años, ¿no? Por eso es que legalmente lo perdí, pero que no le vieron sus ojitos, que no vieron cómo le temblaba la voz. Y cuando yo le vi sus manos, de verdad, ahí es que creo que nunca me ha dado un ataque de pánico. Y yo creo que lo que me intentó dar en ese momento, hubo un momento que sentía que me ahogaba, que me iba a desmayar, pues me tembló la boca. Sus manos están totalmente desbaratadas, sus uñitas totalmente, sus pellejitos, o sea, casi me desmayo cuando le vi las manos. Para mí reflejó mucho cómo está, ¿no? En algún momento se va a dar cuenta. Yo pido que tenga la fortaleza para soportar lo que he vivido y lo que he tenido que hacer en mi contra, ¿no? Porque he hecho muchas cosas en mi contra. Pero esta lucha también, como lo decíamos hace un rato, te ha llevado a ver otras situaciones con otras mujeres que si no han vivido la extracción de los hijos, han estado a punto. Y también tu fortaleza, el apoyo que hacen como en grupo, el haber trabajado juntas por una ley, eso también las ha llevado a ti, tal vez te ha llevado a ver que hay cambios y que sí es posible, ¿no? Que las madres recuperen a sus hijos. Platícame de algún par de experiencias que dices, esta lucha está valiendo la pena. Bueno, pues definitivamente creo que la última, hay muchas, muchísimas. Tengo amigas que quiero muchísimo a sus hijos, que los tengo ahí como que vienen conmigo, que los he cuidado. Y ver que están a un lado de sus mamás. El día de la votación fue un momento muy lindo, pese al mal momento que nos hicieron pasar los legisladores que habíamos confiado en ellas. Muchos niños que estaban ahí, el estar con su mamá, el saber de esta lucha, el que los ves, bueno, hay niñas que los acompañan en la marcha y están con la mamá y saben que su mamá está luchando, el que te preguntan, si pasa esta ley ya puedo salir a las calles tranquila, y el haber recuperado muchos niños. Hay muchísimos niños que hoy están con sus mamás porque regresamos la voz a tiempo, porque se dieron cuenta de que estaban a un pelo de tener una sustracción de sus hijos. Muchos niños recuperados, sí los hay. Y bueno, la última fue que estuvimos afuera del Congreso y llegó una mamá diciéndonos que había perdido su lactante. El bebé en ese momento tenía la nena 4 meses y medio y ella tenía 3 meses sin ver a su bebé. Pues le pedí que me buscara. ¿Al medio mes de que nació? Así es. O sea, al mes y medio. Al mes y medio. Wow. Hay muchos lactantes que les quitan. Porque imagínate el dolor de la mamá, que te quitan a tu lactante. O sea, y la violencia hacia el lactante. Es que lo que no terminan de entender es la violencia tan fuerte en las infancias. Nosotros aquí estamos, nos encontramos, hicimos leyes, estamos juntas, nos apoyamos. Pero los niños no. Los niños están solos viviendo esta violencia con una persona totalmente fuera de sus cabales. No son personas que están bien. Entonces,
La mamá, cuando salimos, pues obviamente no le habían permitido ni siquiera denunciar a ese grado las autoridades, ¿no? O sea, te quitan un lactante que puede estar en peligro de vida, pero pues está con su papá. Entonces, si lo matas, si lo desbaratas, si se le muere, si, pues está con el papá, ¿no? Y son sus derechos. Gracias a Dios pude denunciar, se dieron cuenta de la violencia que estaba sufriendo este bebé porque ni siquiera lo tenía el papá, se lo había entregado al papá del papá porque el papá estaba casado, al parecer. Y pues la mujer dijo, no, yo no voy a cuidar a un niño que no es mío, menos un bebé. Entonces lo cuidaba quién sabe quién y ya la mamá tiene su bebé, ¿no? Entonces es tan lindo saber que hay bebés que se recuperan, que hay muchos niños que se han recuperado, muchos lactantes, muchos, y también las mamás cuando las han metido en la cárcel y ya tener a quién poderle hablar de autoridad y decir, a ver, chécate, porque las cosas no están bien, algo raro tu bebé que ha pasado y que las mamás puedan salir rápido. Sí ha habido muchas satisfacciones, sí no es que terminó el dolor, pero te entume un poquito, Claro, ¿no? No estás al día metida en tus procesos, volviéndote loca, dándote cuenta que cada segundo que tus hijos no están contigo es un segundo más que los dañan, es un segundo más que habrá que recuperarse después. Entonces, hay muchas cosas muy lindas, ¿no? Que tengamos una ley, porque las mamás alzamos la voz, de verdad. México ha sido punta de lanza en el mundo entero, porque si bien España tenía leyes, era en un estado o dos, ¿no? En México estamos ya, es federal, ¿no? La candidata o la próxima presidenta lo dijo en un debate, ya dijo la palabra violencia vicaria, ¿no? Hemos hecho muchísimo, la verdad es que sí hay cosas que mis abogados en algún momento me decían, Lizzy, ¿no te has dado cuenta? Pero lo que han hecho es histórico. O sea, para hacer leyes se necesitaban muchos años. Vean lo que han hecho en tan poquitos años, ¿no? Entonces, pues sí, hemos logrado mucho. Falta muchísimo. Pero bueno, ya tenemos por lo menos una ley o una palabra que reconoce lo que estamos viviendo. Exacto. Así como tú has encontrado una red de apoyo y seguramente grandes amigas que no estaban en tu círculo común de vida, también te das cuenta que estos hombres que extraen a sus hijos, estos hombres que se llevan a sus hijos, tienen una red de apoyo y suelen ser sus amigos, suele ser su propia familia. ¿Cuál sería tu llamado ahí a la familia? Más allá de ver el rencor que le puedan tener o no a la expareja, ¿qué pasa con los hijos? ¿Cuál es tu llamado ahí? Que no pueden ser tan débiles, que no pueden ser tan faltos de empatía por sus propios sobrinos, por sus propios... Híjole, las abuelas es un tema, es que la verdad es un tema de que estás hablando con familias enteras enfermas. No son familias sanas, son familias distorsionadas mentalmente muy fuerte, que han vivido problemas muy, muy serios, o sea, con mayúsculas y negras, rojo y 48, ¿no? Porque hay cosas tan fuertes como que pues el señor duerme en la cama con el mamá, el papá, con la mamá y con cosas grandísimas, cosas que no quisiera, de verdad, que se me pone la piel de gallina cada que digo, y ahí están nuestros hijos, y no se están dando cuenta, y saben que hay un violador y mejor se quedan callados, y entonces prefieren ocultar todo lo que está sucediendo con tal de que la mamá no recupere al niño o a la niña y se pueda demostrar la violencia que están viviendo, porque las familias son cómplices, ¿no? Entonces, si llega a haber una persona cuerda y sana, pues que por favor que piensen en sus sobrinos, en su sangre, que son nos podrán odiar, sí, pero nosotros no es un tema que empezamos, porque también se minimiza mucho es un tema de pareja, no se ponen de acuerdo. ¿Cómo que no se ponen de acuerdo? Si yo he intentado ver hasta las piedras que están alrededor del papá de mis hijos, les he hablado, o sea, por favor, háganlo entender, pero que el caballerango, pero que el de las piedras, pero que el cuida del coche, pero el chofer, pero la tía, y se te cierran todas las puertas. ¿Por qué? Porque no son personas fáciles, porque son personas con un carácter muy violento y nadie se quiere enfrentar a ellos. Esa es la realidad. Por lo menos para mis hijos, pero del 80% de los demás. Entonces, no hay una persona que tenga el valor de decir, ya estuvo, deja a los niños, déjalos que lo vean. Ya arréglense ustedes, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero no te metas con los niños, ¿no? Entonces, pues mucha cobardía el no tener el valor de defender a unos niños que estás viendo que le están desbaratando la vida, ¿no? Pero dices, no, yo quiero llevar la fiesta en paz, me hago el de la vista gorda, y pues si mis sobrinos no volvieron a estudiar, pues no son mis hijos, y así es una sociedad
que juzga mucho, que dice, pues son problemas de ellos. Y no son problemas de ellos. Nosotros sí tenemos una frase, no están con su papá, están con su agresor, es su agresor. Y no podemos minimizar que por ser el papá va a tener el derecho de separarlos, de violentarlos psicológicamente, pero sexualmente, pero de verdad hay jueces que lo he escuchado, pues solo la violó una vez, que se vaya, que se van con el papá. O sea, de verdad, nuestro sistema, no te puedo explicar las barbaries que puedes escuchar. No se vale que podamos seguir en un sistema así tan patriarcal, que defienda tanto a estos machos opresores, a estos machos que tienen el dinero, que tienen el poder, o que simple y sencillamente tuvieron la forma de actuar primero, ¿no? Porque la mamá no la sorprendieron. Hay muchísimas mujeres que dijeron, oye, quiero platicar contigo, fíjate que cuando están bien las cosas. ¿Y qué crees? Les llegan y les tocan y la sacan con lo opuesto. Señora, usted está denunciada porque sus hijos, o sea, si yo no la vi venir, todas esas mujeres peor, ¿no? Porque estaban en su casa bañándose y así de, pues, por favor, le doy chance de que se cambie y se me sale. Y los niños ahí, y no vuelven a ver a los niños. Entonces, esto por supuesto que es violencia hacia todos, ¿no? Y entonces, hay muchísimo por hacer, y como sociedad tú no puedes minimizar las cosas. Tú no puedes decir, ay, pues seguramente algo les hizo. ¿Y la vida de los niños? Creo que la responsabilidad, las infancias son responsabilidad de todos, Así es, ¿no? así No es. solamente de los padres, sino no podemos hacernos los ciegos cuando vemos violencia ante niños, ante menores que no son conscientes de muchas cuestiones y que además no tienen ni la fuerza ni el poder a veces para salir de donde están siendo violentados. Es tener el poder y el decir, oye, no están ni las cosas, no es, ay, es que el niño dice, o sea, el niño dice esto ahorita que está con el papá, pero ¿alguna vez los viste mal? ¿Alguna vez los viste sufrir? ¿Alguna vez? Y se te hace normal que el niño jamás regresó a la escuela, o que el niño solamente tiene este círculo, se te hace normal que huyan por todo, o sea, de verdad, hay que ser un poquito más críticos, ¿no? Y no querer solapar a un agresor por ventajas, por no quererte meter en un problema, ¿no? Claro. Lizy, para ir cerrando, ¿qué sigue en esta lucha, tanto en lo individual como en lo colectivo, ya con todo este grupo de mujeres con los que has estado trabajando a nivel nacional y sobre todo aquí en Jalisco, que no hay como mucha sensibilidad como se esperaría? Híjole, yo tengo la esperanza, de verdad, te voy a ser honesta, en el tema personal. Si a mí me lo hubieran dicho en ese momento, y me lo dijeron después cuando yo ya tenía con mucha más fuerza, en esta administración no vas a recuperar a tus hijos. O sea, ¿qué? ¿Me voy a esperar 3, 4 años? No hay manera. Pues lo estoy viendo, lo estoy viviendo. Yo espero la empatía y el corazón de nuestros próximos mandatarios, ¿no? Que se abran, que sean más empáticos, porque estamos hablando de niños que son el futuro de un país, de niños que están creciendo muy dolidos, creyendo abandonados, de un sistema que está atentando directamente a los niños. Entonces, esperemos que estas personas que tienen el poder, sean más empáticos, escuchen a las víctimas. Las víctimas tenemos mucho que decirles. Nosotros no tenemos por qué ocultar cuando las cosas no están funcionando, ¿no? Estamos, como lo hicimos con la ley, aquí estamos, úsenos. Díganos, pregúntenos, estamos para aportar, para trabajar, para hacer un cambio. Entonces, pues esperamos de verdad que las cosas mejoren para nuestro país, que a las víctimas se les reconozca, que se los escuchen, pero sobre todo que tengamos un sistema que realmente castigue agresores. No estamos en contra de los hombres, por supuesto que no. Todos se los entregamos directitos, la mayoría que se los sustrajeron, nosotras mismas se los entregamos con nuestra propia mano. No eran niños que no los dejábamos ver al papá. Entonces, no es un tema en contra de los hombres, únicamente es castigar a quien agrede a sus propios hijos para hacerle daño a la mujer, ¿no? Mujer que por supuesto que ya agredieron muchas veces antes. Entonces, esperemos que las cosas cambien pronto. Esperemos que las leyes se tomen en cuenta, que de verdad trabajar fuerte en juzgados. Yo no me queda la menor duda, la venta más grande de niños en este país es en juzgados familiares, porque se vende el perito, se vende el juez, se vende el notificador, se venden todos. Ese es un gran negocio que se tiene que parar, porque estamos hablando de familias, es el núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces, si no lo podemos proteger, si caes en la desgracia de tener un proceso legal, es un viacrucis, es un infierno que no debería de ser así. Para terminar,
Si estuvieras en este momento frente a un grupo de mujeres que están viviendo este tipo de violencia, que aún no han hecho nada o no saben por dónde empezar, ¿qué les dirías? Bueno, que no están solas, que no son las únicas, porque todas pensábamos que éramos las únicas y que definitivamente nos busquen. Esta violencia es tan fuerte, pero todavía más fuerte o más imposible de llevar sola. Creo que el habernos encontrado, el habernos reunido, el trabajar juntas, el luchar juntas, el poder apoyarnos en nuestros peores momentos es lo que nos ha salvado de verdad en la vida y de la muerte. No hay mamás, por supuesto, que se han llegado a quitar la vida ya en estos procesos. Hay muchas que también han asesinado. Entonces ahí sabes que no estás sola, que no eres la única, que si algo te pasa, ahí está la otra para apoyarte, por lo menos van a alzar la voz por ti. Es sumamente importante no vivirlo solo, que nos busquen, estamos en todas las redes, es Frente Nacional contra Violencia Vicaria, y escríbanos. Definitivamente sí es el cambio, un antes y un después, en algo tan desgarrador, tan doloroso, tan cansado, el vivirlo sola, que el vivirlo acompañada con gente que está viviendo lo mismo, que te entiende perfectamente, que no te va a preguntar qué dice tu suegra, pero que, porque nosotros ya sabemos justamente cómo actúa todo el círculo del papá, ¿no? Cómo se convierte en sus principales cómplices, y a veces son hasta los actores intelectuales, ¿no? Porque, ay, pobrecito de mi hijito, lo tienen huyendo, pues porque algo hizo, ¿no? Entonces, no es pobrecito, no puedes validar ese tipo de acciones, pero así es. Y cuando ya lo vives, pues nosotros jamás vamos a preguntarnos eso porque sabemos, porque el patrón es sumamente similar. Entonces, todas vivimos algo muy similar en distintos niveles, a lo mejor en tema de procesos legales, en tema de corrupción, pero todas traen algo en común, ¿no? Licia, pues muchísimas gracias por abrirte con nosotros, por contarnos lo que vives, por abrir la ventana a otras mujeres que puedan estar viviendo algún tipo de chantaje, incluso en este momento, a través de sus hijos o de la comodidad que se le puede ofrecer a sus hijos para controlarlas a ustedes. Creo que eso es súper importante. Ya tienen ahí la ventana para apoyarse en este Frente Nacional. Y mil gracias, Licia, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias y seguimos con otro episodio más la siguiente semana. Esto fue Entornos Podcast. Síguenos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y TikTok.